Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren bendecidos. ¿Sabes una cosa? Estamos esperando tu testimonio. Sé que de alguna manera tú tienes un testimonio y todo el mundo tiene que saber lo que Dios hizo en tu vida. Ahí está el número de teléfono. Ya no te esperes más. Cuéntalo, porque mucha gente puede acercarse a Dios por medio de tu historia. Así que esperamos tu mensaje o tu llamada. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es la continuación del testimonio que acaban de escuchar. Y bueno, en esta parte vamos a entrar un poquito más profundamente a otras cosas, en donde vamos a conocer más acerca de este mundo donde muchas mujeres, donde muchos hombres están sumergidos y quisieran salir. Y para eso, otra vez, tengo aquí a mi hermanita Estela. ¿Cómo está, hermanita Estela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, hermano. Aquí decidida a dar a conocer todo lo que hay en el mundo y a tratar de rescatar a las personas que no saben realmente dónde están metidas. Muy bien, hermanita. Bueno, para comenzar, usted nos platicaba en su primer testimonio, nos decía todo lo que había vivido. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el detonante? ¿Qué es lo que usted hizo a que diera el primer paso para entrar en ese mundo de oscuridad? De lo que usted se recuerde. Mire, algún dato de mi niñez, tenía yo alrededor de 6 años. Nos invitaron a una fiesta a mis papás y a mis hermanas, a mí obviamente. Entonces ahí había una amiga de mi mamá que se llamaba Norma. Ella me llevó a la tienda porque yo era muy inquieta, era una niña hiperactiva. Me lleva a la tienda, subimos las escaleras, salimos a la calle y yo me le suelto de la mano, me atropella una bici. Se quedó el ojo izquierdo totalmente morado, a no ver más que incluso la pupila era la única que brillaba, quedó totalmente negro. A raíz de eso, también empecé a ser mucho, pero mucho más inquieta. Entonces, a la edad, me voy de ahí a la edad de los 12 años, que siempre anduve con mi papá para allá y para acá, para allá y para acá. Mi papá era presidente de un club y ya sabe, ahí era alcohol, todo. Yo me crié entre todo eso. No tomaba, empecé a tomar más tardío, pero tomé muchísimo alcohol, hasta el 2016 que me hacen un estudio y me tienen que operar de inmediato porque tenía cáncer. A la hora que me hacen la operación llaman al oncólogo de inmediato para quitarme todos los órganos de adentro, llámese ovarios junto con matriz, para dejar limpia la zona. Afortunadamente no había hecho metástasis el cáncer, lo sacaron completo. Hasta el día de hoy llevo 8 años que ya crucé la faceta más peligrosa, digo porque es hasta los 5 años que uno ya da por terminado el cáncer, pero ya llevo 8 años, estoy totalmente sana. De ahí en adelante, mi pequeña Annie viene a los 19 años de edad. Después, al año, me junté con otra persona porque el papá de Annie era totalmente pues ajeno y responsable a todo lo que mi hija necesitaba. Bien, conocí al papá de mi hijo, se encariñó con mi hija, nos recibió, nos arropó, fue buena persona con nosotros. Después duré casi 11 años con él. Me doy cuenta por un vecino que, bueno, me estaba engañando. Yo tuve una infección muy fuerte, ocasionada por el papá de mi hijo, porque andaba por ahí con algunas personas. Entonces, desde ahí empecé yo a sentir el dolor en mi corazón, porque es una persona a la que yo amaba con todas las fuerzas de mi corazón. Me dolió tanto
que bueno, cuando ya estábamos en casa ya no quería él dormir conmigo en la recámara, se me hacían cosas raras, me despreciaba, incluso una vez llegó a pedirme a los niños, se fue de la casa y yo le saqué también toda su ropa porque le encontré un par de protectores ahí que bueno, pues ahí nada más como mujer podría ser yo quien los podría haber dejado y no, ya andaba con otra persona. Me dolió en el alma eso, pero yo seguí, incluso a decir verdad de mi coraje, rompí con el puño de mis manos, rompí sus parabrisas de coraje que tenía, porque me estaba prácticamente pues engañando. Con él nunca estuve en gracia, estaba en unión libre, pero después de todo esto me enteré que andaba con otra persona. He ahí el detalle de por qué no quería dormir conmigo, porque me despreciaba. Encontré muchas llamadas telefónicas en el recibo del Telmex de teléfono a un solo número muchísimas veces. Me doy a la tarea de hablar por teléfono y resulta que era una persona con la que él andaba. Después de todo eso empezamos en pleito porque ya no apareció, me pidió a los niños prestados, se llevó a mi hija, se llevó a mi hijo, hubo una denuncia por extracción de menores. Eso lo pude hacer por el niño, por la niña, perdón, porque la niña no era de él. Entonces eso se llama extracción de menor. El niño pues es su papá y no se podía fungir tal como rapto. Más sin embargo, empezamos con un proceso judicial y ya fue algo muy, pero muy desgastante durante muchos años, casi fueron 7 años. Entonces, hasta el día de hoy, yo vivo con el dolor en mi corazón. Siempre se me pegaba al lado de mi costilla izquierda y ahí se refugiaba conmigo porque dormía conmigo el niño. Entonces, lo extraño mucho, lo dejo en las manos de Dios y me lo va a regresar. Aquí estoy, yo siempre voy a estar para recibirlo. Pero como le digo, entré yo a lo de la prostitución porque aquí en México desgraciadamente está muy mal pagado el salario y aquí pagan a veces por semana o por quincena. El abogado que yo tenía pues siempre me pedía dinero y si no, insinuándome, pues si no tienes dinero págame de otra manera. Entonces yo quería rescatar a mi hijo y yo finalmente aceptaba, no daba el dinero, pero daba mi cuerpo. Pero porque yo quería que mi hijo estuviera conmigo, porque era parte de mí, porque Dios me lo había mandado y porque Él me había elegido como madre. Mas, sin embargo, hoy le digo que descanso en los brazos de mi Virgen del Pueblito y de mi Señor con más tranquilidad, con más serenidad, porque fui liberada. Entonces entro a la prostitución, es decir, comencé pues por falta de dinero. A veces muchas mujeres entran por gusto, por avaricia, porque les gusta traer buen carro. Incluso yo vi muchas personas que ahí cuando entran, casi todas traen tatuadas a la muerte, la traen en un brazo, en un pie, se untan spray, les avientan polvitos a los señores que están tomando con ellas. ¿Para qué? Pues para sacarles dinero. Pero finalmente lo que nos lleva ahí es, en lo personal, a mí me llevó el ya
no quererme dejar humillar, que no me estuvieran manoseando porque yo no tuviera dinero los abogados. A mí en lo personal eso fue lo que me llevó, no me llevó la avaricia, me llevó la necesidad. A mí me cobraban 15,000 pesos un amparo para poder ver a mi hijo. El papá de mi hijo tiene dinero y bueno, hasta la fecha, hoy que mi hijo va a cumplir 18 años, mi hijo no me quiere, lo tienen alineado, repito, alineación parental. Entonces, pues de esa manera fue como yo caí ahí. ¿Usted se acuerda de algunas historias de algunas mujeres que usted conoció ahí que nos pueda platicar? Había una muchacha, no recuerdo realmente de dónde era, pero ella se tiró a la perdición porque su papá murió. Su papá murió, entonces no tenía mamá, era huérfana de papá, mamá, y realmente entró ella casi a los 12 años, 13, porque quiero mencionar que en esos lugares no nada más hay personas adultas de 18 para arriba, quiero decir ya responsables. Ahí también tienen a niñas. Y sé muchos datos, pero muchos datos que bueno, son un tanto delicados, pero también tienen niñas. Entonces le comento de esta persona, se fue ahí a ese lugar, a ese tugurio, digamos, y se refugió en el alcohol y con los hombres. Otras personas que estaban ahí, compañeras mías, estaban ahí para que darles de comer a sus hijos porque no les alcanzaban, tenían varios hijos, uno de uno, otro, de otras parejas, de varias parejas. Vi muchos casos, muchísimos casos, incluso también hubo una balacera en Mazatlán, Sinaloa, a un lugar que se le llama, creo que es La Botana, porque ahí van artistas y todo, pero fue ocasionado por una mujer. No fue en la parte de adentro, fue en la parte de afuera, ya en la calle, pero la verdad de todo que son cosas que se ven muy, pero muy tristes y que pues realmente podemos evitar. Por eso, hermana, si tú me estás escuchando, evita todo esto. Quien te está manejando en estos momentos, si tú, como yo, estás cruzando en este momento por ese momento de desesperación, ira, tristeza, avaricia, de verdad, te lo digo yo, con todo mi corazón, Dios existe y Dios endereza tu camino. Solo abandónate en Él y sabrás que siempre ha estado atrás de ti. Lo que pasa es que no le has abierto las puertas de tu corazón. Hermana, te repito, no caigan más en esto, porque esto lo que nos lleva ahí, nos lleva de cierta manera, es a veces el culto a la muerte. Limpias, el budismo, el mismo Satanás, el diablo, todo eso te lleva a ese lugar. ¿En qué creían las personas que andan en eso? Cuéntenos sus cultos o lo que hacían. Se ponían polvos, bueno, yo veía que se echaban un spray donde estaba una estampa de la muerte y se echaban polvos en sus manos, perfume, lociones, incluso para cada parte del cuerpo. Y muchísimas cosas que se ven por ahí, incluso la pastillita que les avientan para que se pongan ebrios más pronto y puedan sacarles más dinero. Eso sí se los hago yo saber y les hago hincapié que nunca fui capaz de hacer nada de eso.
no fui capaz porque de por sí me costó muchísimo trabajo entrar ahí, porque esos no son los principios que mis padres a mí me dieron, mas sin embargo yo los rebasé por necesidad. Y queda claro también, y voy a decir este punto, no por dañar a nadie. Digo, en este momento hay una situación familiar muy fuerte con mis hermanas, pero quiero comentarles que mi hermana misma fue testigo del papá de mi hijo para que me quitaran a mi hijo. Entonces, es algo que duele muchísimo, porque ¿cómo puedes esperar de tu propia familia que te rebaten a tu hijo? Mis papás los hicieron firmar una hoja en blanco, el abogado que traía el papá de mi hijo, y también aparecí demandada por ellos. Y yo estaba totalmente vulnerable. Me acerco un día con mi papá. Yo vivía en la casa donde me puso mi hogar, el papá de mi hijo. Entonces quedaba a escasos 5 minutos de casa de mis papás. Le dije, ¿me puedes decir dónde están mis hijos, papá? Y me dice, ibas por la libre, ¿no? Entonces, pues ahora aguántate. Sí, se pusieron del lado de él. Es, hermano, una cosa muy dolorosa el saber que tu familia se pone en contra de ti, pero porque veían que yo era tremenda y todo eso. Fui a parar un centro de salud mental. Fue por la violación. Porque tuve una violación, fui atacada por 2 tipos al mismo tiempo. Entonces, a la hora que yo quedé mal, totalmente mal, me remitieron a la fiscalía y me tenían ahí encerrada hasta que yo no hablara, porque pues estaba como en shock. Era algo que no podía yo ya con ello, hasta que ya más tarde, después de unas 5 horas, comencé a hablar, empecé a decirles. De hecho, me fui caminando por toda la carretera, y después se fue la judicial conmigo y me llevó al lugar de los hechos. Ahí estaba mi camisa, estaba desabotonada, de hecho salió en el periódico. Estaba desabotonada, mis pantalones malos, o sea, abiertos, desgarrados. Mi parte estaba dañada, estaba desgarrada. Me llevaron al médico legista, empezaron las investigaciones. Había un predicador, Octaviano Silva, fue quien me acogió mucho. Incluso aquí, cuando vino Sandy Caldera, yo estuve platicando con ella. Le platiqué todo lo que me había pasado y me dijo, pero para la gracia de Dios vas a tener un día un testimonio que va a servir a todo mundo, a servir a aquellos que están por el camino de la oscuridad. Entonces me meten a un centro de salud mental, me empiezan a medicar, me dan Altrulin, Equilit, Ribotril. Yo por ese medio, ya cuando me empecé a dar cuenta que el papá de mi hijo me estaba haciendo infiel, yo no dije nada, pero me aventé un tramo de pastillas y no me pasó nada. Únicamente me llevaron al hospital, me metieron sonda, me hicieron limpiado de estómago. La segunda vez era el dolor de ver a mi mamá, de que mi mamá no quería vivir y sigue las mismas, no quiere vivir. Yo sé que es una persona ya cansada, que le está afectando los problemas de mis hermanas conmigo, pero todo eso a mí me deprime. Entonces hago el intento de suicidio otra vez, pero con doble pastilla, con más pastillas de las que yo ya había tomado. A la tercera vez sí ya entré en terapia intensiva, porque yo ya no regresaba. Mi milagro, porque fue un milagro que me mandó Dios,
el doctor dijo, el último punto que podemos tener es que le traigan a la niña. Yo inconsciente, medio que abrí los ojos, los cerré porque estaba muy sedada por todo lo que había tomado. Abro mis ojos y veo a mi hija. Y es cuando digo, no puedes, no debes y ni tienes derecho a quitarte la vida porque no eres dueña de ella. Y la niña te necesita. Ahí fue cuando me empecé a levantar. En efecto, sigo con psicólogo, con psiquiatra, pero soy una persona ya que puede platicar las cosas. Antes no soportaba, digo, en un momento llega el sentimiento, antes no soportaba hacerlo. Hoy, por eso, lo hablo, me comunico con usted, porque quiero que todo esto que yo viví sepa la gente que esto no es ficticio. Yo estuve en contacto con el infierno, quiero que sepan, porque mi tío me pide ayuda y mi tío me pide que le mande decir misas gregorianas. Y no crean que me lo pide directamente, él me lo pide por medio de sueños. No piensen que esto es falsedad. Crean, por favor, en Dios. Enderecen su camino. No permitan que nadie perturbe su vida, porque donde quiera que vayan va a haber alguien que les va a querer hacer daño, porque hay mucho egoísmo en este mundo. Cuéntenos un poquito esas experiencias con su tío. ¿Cómo comenzaron? Mi tío, bueno, muere mi abuelo y se queda mi mamá y mi tío supuestamente a mitad de la casa. Entonces muere mi tío hace este 10 de mayo que viene, va a ser 2 años que murió. Estaba yo muy apegada a él. Yo soy podóloga, le cortaba las uñas, lo llevaba por su medicamento, ya no coordinaba muy bien. Una vez chocó contra una barda, al riesgo de que chocó contra la barda y era de un río y el carro quedó columpiando. Así, si mi tío ha rebasado esa barda, ahí se mata. Desde ahí empezó. Lo operaron de su cabeza, pero un día antes de que yo lo fuera a ver, le dije a mi mamá, mamá, esa luz no se ha apagado porque yo vivía enfrente de él. Le digo, tengo pendiente de mi tío, ve por favor. Pero mi mamá no quiso ir. Total que toda la noche se pasó la luz prendida y al siguiente día lo encuentran golpeado. Supuestamente se cayó. No, hermano, no se cayó, porque yo he tenido una conexión tan grande con Dios nuestro Señor por medio de sueños que me manifiesta lo que ha pasado. Y claramente se están viendo las cosas, se están destapando solitas las cosas. Gracias a Dios nuestro Señor. Yo estuve con él, lo curaba de sus pies, lo llevaba por su medicamento, le traía su pan, iba a verlo, estaba seguido con él, me quería demasiado y yo hasta el día de hoy lo extraño muchísimo, anhelando abrazarlo, anhelando estar con él. Pero bueno, sé que está en mejor lugar. Pero sí, como le comento, me pide misas gregorianas por medio de mis sueños. ¿Cómo fue la tercera vez que usted intentó suicidarse? La tercera vez que intenté suicidarme fue cuando me enteré que ya pues el papá de mi hijo me estaba engañando. Entonces yo decidí andar con la primera persona que se me presentara encima para
para que de alguna otra manera le doliera a él. Pero erróneamente no nos dañamos nosotros, dañamos a los hijos. Eso quiero que sí quede muy claro, que sea un punto muy claro. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, si tú peleas, estás en un divorcio, estás en un juzgado, primero fíjate en tus hijos, porque son los que salen dañados. Y esas se llaman cadenas, son patrones que tú les estás dejando. Y si tú cortas esa cadena, tus hijos vivirán de otra manera. Yo lo comento esto porque lo vivo con mi papá. Mi papá fue una persona maltratada. Y mi papá, bien o mal, intentó cortar la cadena. Mi abuelo nunca lo abrazó, nunca le dijo hijo, no lo abrazó, no lo besó, nada. Pero más sin embargo, él hace lo contrario con nosotros, aunque él ahorita está muy enfermito, pero bueno, a final de cuentas y a la gracia de mi Dios, está él aquí todavía y mi mamá también, están en vida, pero ese fue mi tercer intento de suicidio porque no soporté que ya viviera con esa persona en mi casa, con mis muebles y todo. Porque yo los había escogido, ese era mi sentimiento, no la casa, hermano, porque yo vivo al día y trabajo, no me gusta tener riquezas, pero sí quiero compartirles a todo mundo toda mi experiencia. Le voy a platicar, hermano y hermanos que me escuchan. Cuando iba a una fiesta yo hacía muchas averías, incluso una vez yo veía que mi papá se rasuraba y yo dije, pues si él se rasura, yo también tengo pelitos chiquitos. Me rasuré y se me hizo una cortada. Me dio mucho miedo, pero bueno, se me secó. Después viene un ahijado de mi papá y yo lo muerdo del cachete. Era yo totalmente, digamos, agresiva, tenía coraje, pero ese coraje, ¿de dónde viene? Le explico de dónde viene. De donde yo veía cómo mi papá y mi mamá peleaban. Eso lo traigo en la cabeza y me quedó de ejemplo de decir, yo no quiero que un hombre me trate así. Entonces, sí era alejada de ellos. En una fiesta yo no me quedaba con ellos, yo andaba por allá, por otras partes, y retirada de ellos, pues siempre, o sea, no me gustaba que me dijeran nada porque me regañaban por X cosa. Pero hoy por hoy, yo, por ejemplo, tengo como cierto sentimiento con mi mamá porque ella tiene demencia y padece del oído, ya no escucha. Entonces, mi papá pues grita mucho, tiene una voz muy fuerte, un carácter muy fuerte. Mi mamá es muy delicada para que le hablen y mi papá pues de carácter recio, entonces se la viven peleando. A mí toda esa parte me afecta muchísimo, pero muchísimo. Entonces lo veo por el lado de mi mamá y yo hablo con ella, le digo, mami, ya por favor, contéstale en su lugar, no es que le faltes al respeto, ya son grandes, ponte a platicar. Pero bueno, son esos detalles los que me han llevado a todo esto, hermano. Mi hijo, precisamente, que yo quería a mi hijo conmigo, pero bueno, el papá tiene muchísimo dinero y yo no lo tengo. Mas, sin embargo, tengo amor, tengo mucho amor para compartir a las personas y hasta donde me puedan llamar a dar mi testimonio, hasta allá voy a ir a darlo, porque precisamente ayer un sacerdote me dijo, tu misión es rescatar a la gente. Esas fueron las palabras de mi guía espiritual. Yo estuve metida en el mundo de la prostitución por 9 años. Por 9 años que se me hicieron siglos eternos.
porque yo no toleraba tener a un hombre cerca de mí y mucho menos mi integridad como mujer me decía que ese no era mi lugar, pero no tenía la manera de pagar de un día a otro 15,000 pesos por un amparo. Yo cuando se llegaba la hora del fin de semana, que era cuando, bueno, se trabaja toda la semana, pero el fin de semana, lo que es miércoles, jueves, viernes y sábado son los días que están llenos. Yo ya no quería ir, hermano. O era flojera, o me dolía el estómago, algo siempre se me ponía. Entonces yo en ese momento me di cuenta que no era yo, que era Dios nuestro Señor quien me estaba reteniendo. Bendita la hora. Entonces comento, yo por lo de mi esposo es el que me ha llevado por el camino. A veces he querido soltarlo, pero con esto que a mí mi suegra me mandó un testimonio suyo y eso me hizo dar el mío, porque quiero que conozca la gente a Dios y que descanse en los brazos de María. Quiero contarles algo de mi esposo. El día que llegué al retiro donde él estaba cantando, yo ni siquiera había visto quién estaba cantando, porque es el auditorio, el corregidora está grandísimo. Entrando y escuchando esa voz tan hermosa, pero tan preciosa, dije, esa voz va a ser mía, lo que me cueste. Mas, sin embargo, quiero que les quede un poco claro, bueno, no un poco, un mucho, que eso que yo dije no fue dicho por mí, fue dicho por el demonio porque estaba poseída. No lo quería. Incluso cuando nos íbamos a casar por el civil, no lo quería, lo estimaba. Tenía yo aquella ausencia de esa persona que yo había amado tanto. Pero pasó el tiempo, comencé a quererlo porque no es mala persona. Fue quien me guió a los brazos de Jesús y de María. Mas, sin embargo, hoy vivimos bien, claro, con nuestros detalles, diferencias, pero a final de cuentas aquí estamos. Quiero compartirles que el día 28 de enero cumplimos 12 años de casados por la iglesia. ¿Cuál fue la impresión de su suegra cuando supo que usted era novia o que se iba a casar con su hijo? ¿Usted cómo vivió ese momento? ¿Sabía su suegra de dónde venía usted? Yo tuve que hablar con ella, con valentía, con su esposo y con ella. Y de hecho, bueno, Jorge se casó a escondidas y resulta que él siguió viviendo en su casa y yo en la mía, con mis papás. Entonces un día va su mamá y lo levanta y le dice, de modo que ya eres un hombre casado. Se puso las pilas y dijo, ya me tengo que ir de aquí. Sacó sus cosas, nos fuimos a rentar. Y bueno, después yo hablé, ya cuando nos íbamos a casar, y supe que se opusieron, que porque yo era más grande y todo. Pero bueno, un día mi suegro, en paz descanse, me dijo, Dios te tiene aquí, ¿por qué? No sé, con qué misión, tampoco lo sé. Y esas palabras tan hermosas que me dijo, jamás se me van a olvidar, porque me dijo, lo único que sé, a pesar de lo que nos acabas de decir, que te dedicaste a la prostitución, para nosotros eres una bendición de Dios en esta familia. Pero yo hablé completamente y honestamente porque pues en realidad me conoce mucha gente, pero hoy mi vida es conversa. ¿Cómo fue el proceso de su liberación? Bueno, pues es que había días que yo
Le comentaba, me empezaba a parar a las 3 de la mañana y sentía un vómito, una desesperación tan horrible, a grado que al siguiente día le digo a Jorge, ¿sabes qué? Ya no puedo, ayúdame, ya no puedo, mi corazón va a explotar, ya me estoy quedando loca, por favor. Resulta que habla un padre, no estaba el padre con el que él canta misas, se dedica a la iglesia, canta misas, canta en eventos, bueno, en todo. Resulta que a la hora de que él me dice, oye, ¿pero qué te está pasando? Le digo, ayúdame, algo me está consumiendo, me estoy quemando, mi cuerpo se está quemando. Entonces hablan con otro padre. El otro padre que estaba en Francia y me remite con otro sacerdote que es exorcista. Me dicen, este caso es urgente. Me llevan al santuario del pueblito. Ahí creo que hablé, según me dicen, hablé muchas cosas que son ciertas, pero no me las quieren decir por no hacerme daño. Pero incluso conmigo, en mí, dentro de mí habló mi tío, pidiéndole perdón a mi mamá de todo el daño que le había hecho. Y me dice mi papá, la voz era igualita a la de tu tío Servando. Tu tío Servando se metió en ti. Y que me empecé a revolcar y todo. Fue lo que me comentaron. Ya cuando yo desperté, nada más estaba chapeada. Y abracé a una persona que se llama Adrián, que fue el que me apoyó mucho en eso. Yo no iba a misa, no toleraba estar ante el Santísimo, comencé a hacer misas diarias, confesiones, comuniones, rosarios, y es lo que me mantenía en paz. Entonces yo me doy cuenta por ese lado que fui liberada. Digo, bueno, siempre está, el pecado siempre se nos va a cruzar, pero ya uno siendo liberado sabe que sí y que no. Entonces ahorita me siento plena, me siento contenta, me siento feliz. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de salir al aire con ustedes y dar a conocer este testimonio lleno de miseria, de verdad, pero también sé que está empapado de mucho amor. Eso yo no me queda la menor duda. ¿Qué cree que necesitan las mujeres que están ahí para poder salir de ahí? Realmente le voy a decir que es el amor que nos ha faltado o en casa, con papá, con mamá. Hemos sufrido un abuso, no nos parecen las reglas de la casa, pero en realidad nos hace falta acercarnos a la iglesia, escuchar por lo menos por el YouTube a Dios nuestro Señor. Te da flojera, hermano, hermana, ir a misa, tienes la opción de verla por televisión. Por favor, reacciona, recapacita. Esa no es la vida, no te va a dejar nada bueno. Veme hoy a mí, yo decidida a no vivir más. Hoy es cuando más quiero vivir porque quiero ayudar a la gente. Y si es posible que yo pueda ayudar a gente yendo a platicar con ellas hasta donde estén, lo voy a hacer. Por eso precisamente quiero que este testimonio se dé a conocer. Gracias a usted, de verdad, es una bendición para mí tenerlo. La verdad, tenía muchos deseos de hablar todo lo que he platicado con usted. No sé de verdad qué tiene usted en el fondo, pero es una paz tan grande que me da, que le agradezco mucho. Que Dios le bendiga a usted y a todos los que estemos cerca de usted, en especial a toda su familia.
Muchas gracias y gracias al Señor que nos permite grabar estos testimonios. Muchas gracias, hermana. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos dos testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.